tienen muchas versiones, pero solo una verdad. Quiero decirles que todas estas plazas se autorizaron en los 2 últimos sexenios. Quiero invitar a los delegados para que se unan, para que nos apoyen y no nos abandonen. Y no vamos a permitir la corrupción, que quede muy claro. Nada de venta de plazas. Todo nuestro sindicato nos vendió. Porque en algunos casos hay delitos cometidos también por quien recibieron las bases. Operación Noticias, el espacio donde desentrañamos la historia, la política y la realidad que nos rodea. Las claves, los protagonistas y las consecuencias están aquí. ¿Qué tal? Qué gusto estar nuevamente en este espacio de Operación Noticias, enlazadas las estaciones del Grupo Radiofónico Corporativo Haz Comunicación, La Poderosa, La Mexicana, Retro y Oreja, y además a través del canal de YouTube Políticas sin Corbatas y de la fanpage Operación Oaxaca, en esta emisión de Operación Noticias. Y mira, hay algo que hoy se está poniendo muy candente por diferentes razones, pero sobre todo que ha venido amagando a la sociedad. Me refiero al narcotráfico. El tema del narcotráfico es un asunto muy delicado. Nosotros, desde nuestros equipos de información, generalmente no nos metemos a los temas de narcotráfico. Mantenemos la distancia. En este caso lo estamos retomando desde un punto informativo muy amplio, dadas las cosas que se han venido sucediendo una tras otra, tras otra, tras otra. Y creo que un punto de inflexión para este boom del narcotráfico lo dio el presidente Andrés Manuel López Obrador con esta fórmula que utilizó de no perseguir a la delincuencia, sobre todo al narcotráfico. Bajo este lema de abrazos y no balazos y que la violencia no se combate con violencia, los cárteles en México crecieron y se apoderaron de diferentes territorios del país. Eso sin lugar a dudas. Está comprobado, está a la vista. No se necesita ser un gran analista para darse cuenta. Pero mire usted, le voy a comentar y vamos a empezar por el principio. Figuras como Pedro Avilés, que la verdad es que yo hasta ahora que le entramos a esta investigación, oí hablar de él, yo no tenía una referencia clara porque es de allá de los 50, de los 60, de por ahí. Pedro Avilés pues marcó el surgimiento de los grandes cárteles en México, sentando las bases del narcotráfico caracterizado por la violencia y la corrupción, y en un esquema que yo creo que ni él mismo se imaginó a qué grado llegaríamos. Es información de Julia Vallarta. A principios del siglo XX, el país se encontraba en medio de cambios sociales, políticos y económicos, en los que sustancias como la marihuana y el opio ganaban popularidad en las clases trabajadoras. Sin embargo, para los años 40 y 50, estas sustancias proyectaron en campesinos mejores oportunidades económicas, por lo que iniciaron el cultivo de marihuana y amapola en comunidades de la Sierra de Sinaloa, Durango y Guerrero, iniciando una relación estrecha entre la agricultura en comunidades rurales y el narcotráfico en México. Durante este periodo, nombres como Pedro Avilés, alias el León de la Sierra, quien es considerado el primer gran narcotraficante mexicano con relaciones internacionales, pues durante su organización implementó un sistema eficaz de trabajo, el cual se considera es la base de los cárteles en México, siendo mentor de los líderes criminales como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca, Rafael Caro Quintero y Joaquín El Chapo Guzmán. El narcotráfico en México comenzó a consolidarse en la década de 1970, cuando las rutas de drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos comenzaron a desplazarse por territorio mexicano. En ese contexto emergió Miguel Ángel Félix Gallardo, ex agente de la Policía Judicial, conocido como el Padrino o el Jefe de Jefes, quien unificó a diversos traficantes en una estructura conocida como el Cártel de Guadalajara. Este grupo controlaba la producción y el tráfico de marihuana y cocaína, operando con protección política y corrupción institucional. Tras la captura de Félix Gallardo en 1989, el cártel que unificaba el narcotráfico se fragmentó por órdenes de Félix Gallardo, quien repartió el territorio nacional, dando origen
unión a diversas organizaciones criminales, entre ellas el Cártel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix, conocidos por su violencia extrema y control de las rutas fronterizas en Baja California. Recientemente una serie de televisión habló sobre su vida y lo retrató como un narcotraficante, como el zar de la cocaína, por haber abierto las rutas de coca entre Sudamérica hacia Estados Unidos y tener tratos con Pablo Escobar. A esa persona ni lo conocí. Él, esa persona que usted me está mencionando, jamás estuve en Medellín o en Cali, como la serie esa que se dice. No lo conocí. Y él fue posteriormente muerto. Cuando yo estaba en la cárcel, le murió. No existe zar. No existió eso. Nunca existió carteles en Guadalajara. ¿Quién sabe ahora? Nunca existió. O sea, llevábamos una vida de familia. Traje a mis hijos a la escuela. Asimismo surgió Amado Carrillo Fuentes, apodado el Señor de los Cielos por su flota de aviones utilizados para transportar cocaína desde Colombia. Al frente del Cártel de Juárez, consolidó una de las operaciones más lucrativas de la década de 1990 hasta su misteriosa muerte en 1997. Otro actor clave es Ismael El Mayo Zambada, figura histórica y aún activa dentro del Cártel de Sinaloa, conocido por su bajo perfil y habilidad para evadir la justicia durante décadas. Junto a él se alzó Joaquín El Chapo Guzmán, quien se convirtió en uno de los narcotraficantes más conocidos del mundo por sus fugas de prisión y el poder de su organización. Joaquín Guzmán. ¿Algún otro nombre? Archibaldo. Archibaldo. Yo siempre firmo así, Joaquín. ¿Alias? Al Chapo. ¿Su lugar de nacimiento? Tartuna. ¿Su edad? 58. Estas figuras marcaron el surgimiento de los grandes cárteles en México y sentaron las bases del actual conflicto entre organizaciones criminales caracterizado por la violencia, la corrupción y su profundo impacto social y político, informó Julia Vallarta. Imagínese usted, amigo radio escucha y ciberescucha, en aquellos tiempos que era la amapola, la marihuana, que eran los enervantes más penados. Allá lejos queda este asunto del rancho El Búfalo, en donde, pues por esas razones pareciera ser que habrían matado a Kiki Camarena Salazar y que se desató una guerra de Estados Unidos contra los grupos de narcotraficantes en México y que derivó en la caída de Caro Quintero, ¿no? Eso ya quedó muy atrás. Después, poco a poco, vino siendo, pues, la marihuana, la cocaína empezó a desplazar a la marihuana y ya después, a nuestros tiempos, pues ya quién sabe qué es. El fentanilo, pasando también por las llamadas tachas, ¿no? Pero hoy las drogas duras son las que generan más conflicto y que generan mayor adicción. Pero miren, en el tema de la evolución de lo que fue el narcotráfico, entre los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Calderón, se reconfiguraron los cárteles, surge el del Golfo, el de Sinaloa y el de Sonora. Antes tuvo también una gran presencia Amado Carrillo, el llamado Señor de los Cielos. Le decían el Señor de los Cielos porque traficaba la droga a través de avionetas. Y de ahí viene el sobrenombre del Señor de los Cielos. Pero evoluciona bien rápido porque se empiezan a matar también entre gente de los cárteles que se están formando, hasta que en esa época de estos sexenios anteriores, ahora incluso al de Enrique Peña Nieto, hasta ahí llegó esta conformación, se consolidaron muy fuertemente los cárteles del Mayo Zambada y del Chapo Guzmán. El Mayo Zambada se aventó 50 años sin haber sido jamás detenido. Sí cayó mucho más rápido el Chapo, y el Mayo eran los dos grupos fuertes, los cárteles de Sonora y el de Sinaloa, desplazando al de los hermanos Arellano Félix, que era el de Tijuana,
y al de El Señor de los Cielos, que los fueron desapareciendo, y estos son los que se consolidaron. Vamos a escuchar la información. La evolución de los cárteles en México ha sido un proceso complejo y dinámico caracterizado por la formación, expansión y desaparición de diversas organizaciones criminales que controlan el mercado de drogas y otras actividades ilícitas en el territorio nacional. Durante el periodo de Ernesto Zedillo Ponce de León, el narcotráfico en México experimentó un reordenamiento significativo, toda vez que la fragmentación del cártel de Guadalajara, que había sido uno de los principales cárteles de droga en México, originó el surgimiento de varios grupos más pequeños como el Cártel de Juárez y el Cártel de Tijuana, incluyendo el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa, que se convirtieron en importantes actores del narcotráfico mexicano, los cuales comenzaron a cambiar sus rutas y estrategias para adaptarse a las presiones de las autoridades y a los cambios en el mercado global de droga. No obstante, al existir cada vez más organizaciones criminales, estos comenzaron a luchar entre ellos por el control de las rutas y el mercado, lo que aumentó la violencia en el país. El sexenio de Vicente Fox marcó un periodo de expansión y consolidación de los cárteles de droga en México y sentó las bases para la crisis de inseguridad en el país. Los cárteles de droga mexicano, como el Cártel de Sinaloa, el del Golfo y el de Tijuana, se consolidaron y fortalecieron durante el mandato del panista, logrando expandir sus rutas y operaciones fuera del país a territorios como Centroamérica y Sudamérica. Durante este periodo también se dio el surgimiento de grupos de sicarios como los Zetas, quienes se convirtieron en una fuerza importante en el narcotráfico mexicano, lo que dio como resultado que los cárteles de droga mexicanos se convirtieran en una amenaza cada vez más grande para la estabilidad y la seguridad del país. Con la llegada de Felipe Calderón al poder, las organizaciones criminales experimentaron cambios significativos, toda vez que la estrategia de seguridad conocida como la guerra contra el narcotráfico llevó a una fragmentación y reestructuración de organizaciones criminales, por lo cual algunos cárteles se dividieron en grupos más pequeños, mientras que otros se fusionaron o formaron alianzas. Si bien la estrategia de Calderón logró debilitar algunos de los cárteles que en ese momento existían, como el del Golfo y el de Tijuana, otros como el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, se convirtieron en uno de los cárteles más poderosos y resilientes durante ese periodo, informó Abisei Canseco. Bien, pues así es como se está dando este desarrollo del narcotráfico en el país, independientemente de partidos políticos, de grupos políticos. Por sí mismo ha crecido con la tolerancia de las autoridades que debieron haberlos combatido, pues con diferentes estrategias y de una manera más contundente. Vamos a hacer una pausa rápida, volvemos. De algo que lastimó mucho a los oaxaqueños y que fueron los conflictos del 2006. Esos que pusieron en jaque a los comercios, a la ciudadanía. Empezó como un conflicto magisterial y luego escaló tremendamente, pues hasta un conflicto social. Pero mire, pasa una cosa muy curiosa. Todo el conflicto se dio en los valles centrales, o más bien dicho en la ciudad de Oaxaca, porque se decía que se había puesto en jaque al gobierno, que tenía que renunciar, el de Ulises Ruiz Ortiz, que era el gobernador, pero no se expandió a todo el estado. Incluso vino una comisión que empezó a analizar si era necesario hacer la desaparición de poderes en el estado, pero no fue necesario, no se hizo. Y este conflicto que escaló tremendamente en ese 2006, pues hoy tendrá consecuencias. Pues
la madrugada del 14 de junio, donde elementos de la Policía Estatal y Municipal irrumpieron en el plantón con el objetivo de desalojar a los maestros. Sin embargo, tras horas de enfrentamientos y actos de violencia, los docentes lograron reorganizarse y regresaron para expulsar a las autoridades. Este enfrentamiento causó indignación entre la población oaxaqueña, incluidos padres de familia, lo que agudizó al movimiento. Ya cayó, era el grito, era la consigna. Cuando estaban todos estos paros, ¿sí se acuerda usted si es de Oaxaca y estuvo aquí? A mí me agarró un cierre que hicieron allá por el Chedraui del periférico y cerraron y no dejaron pasar, pero ni a las hormigas. Tuvimos que regresar, nos fuimos en un carro y ese era el grito. Y se acercó un maestro y me dijo, ya cayó, Ulises, ya cayó. Me dijo como diciendo, ya es un hecho. Y Ulises no cayó en ese momento. El gobernador de entonces cometió esa aberración, ese crimen. Como consecuencia, llegaron pueblos a darle la mano al magisterio. Y yo odio a ese señor gobernador por estúpido, por necio, por cruel, por infame y por asesino, porque hubieron en ese ínter varios muertos. Bien, continuamos con este tema que hemos abordado hoy del desarrollo del narcotráfico en el país. Es muy extenso, hoy estamos tomando una pequeña muestra. Otro punto importante que se dio y que marcó diferentes momentos y diferentes épocas fue en que empezaron a caer diferentes líderes, ¿no? Como Miguel Ángel Félix Gallardo, que fue el líder absoluto, capo de tutti capi de lo que era el cártel de Guadalajara en ese entonces, de Jalisco, y de Guadalajara también, que le llamaban de las dos maneras, y que de alguna manera estaban también vinculados los Arellano Félix. Cae él, y esto ha dado como fenómeno, como la hidra, ¿no? Que le cortan una cabeza y nacen otras dos. Cae uno, lo matan y salen otros 2 o 3. Así ha sido. Pero con la caída de estos líderes del narcotráfico comienza a forjarse y a caminar la evolución y la época actual. Escuchemos la nota. México ha sido escenario de importantes operativos que han llevado a la captura de algunos de los capos más poderosos del narcotráfico. Una de las detenciones más emblemáticas fue la de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del cártel de Guadalajara, arrestado en 1989. Su captura marcó el inicio de una nueva era en el narcotráfico mexicano, con la fragmentación de su organización en varios carteles regionales. Una de las figuras más reconocidas a nivel internacional, Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, fue detenido por primera vez en 1993 en Guatemala y encarcelado en México. En 2001 escapó del penal de máxima seguridad del Puente Grande, oculto en un carrito de lavandería. Fue recapturado en 2014 en Mazatlán, Sinaloa, pero en 2015 volvió a fugarse, esta vez a través de un túnel de más de 1,5 kilómetros desde su celda en el penal del Altiplano. En 2016 fue capturado nuevamente en Los Mochis, Sinaloa, y en 2017 fue extraditado a Estados Unidos, donde en 2019 fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico, lavado de dinero y delitos relacionados con el crimen organizado. Usted sabe de mi comportamiento y eso para que le explique aquí al titular, para, pues, si yo no cumplo con los reglamentos, te has ido 2 veces, pues. Bueno, pero eso es otra cosa. No, pues ¿cómo es que otra cosa? Pues por eso son las medidas de seguridad. ¿Vale? No, la seguridad, yo no estoy diciendo que no haya seguridad. No. Heriberto Lascano El Lasca, líder de los Zetas, fue abatido por la Marina en 2012 en Coahuila. Su cuerpo fue robado de una funeraria poco después, lo que generó controversia, aunque las autoridades confirmaron su muerte, considerándolo un golpe significativo al narcotráfico en el país. Otro caso destacado es el de Rafael Caro Quintero, cofundador del cártel de Guadalajara y acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Quigui Camarena en 1985. Fue detenido el 15 de julio de 2022 en Sinaloa por la Marina Mexicana
mexicana. Estaba prófugo desde 2013, cuando fue liberado por un fallo judicial tras permanecer 28 años en prisión y posteriormente se giró una nueva orden de aprehensión en su contra. Su captura fue considerada una de las más importantes en la lucha contra el narcotráfico en México. Pues era una persona muy joven que vivía aquí en la sierra y pues aquí es muy normal la siembra de marihuana y de amapola. Así fue. ¿Tenía usted necesidad económica? ¿Qué es lo que lo impulsa a dedicarse a esto? Era huérfano, murió mi papá, éramos 2 hermanos, yo tenía 14 años y pues, había que darles de comer a mis hermanos, entre mi madre y yo. Y así empezó todo. Informó Julia Vallarta. Así está, varios fueron cayendo y llegando otros y salían y llegaban otros. Y toda una evolución que hoy ha habido verdaderamente un momento muy especial, viviendo una situación muy especial de crisis para los cárteles. El del Mayo Zambada no había sido tocado nunca. Y él en todos los años que llevaba jamás había sido detenido. No así el Chapo, que hasta se fugó del penal de Puente Grande, Jalisco, que cuando se fugó le decían el penal de Puerta Grande, Jalisco. Pero ahora, en este año, ya en este tiempo, en el último año de Andrés Manuel López Obrador, el Mayo Zambada es, dicen ahora en la narrativa, engañado por uno de los hijos del Chapo, se subió a una avioneta que fue a Estados Unidos y ahí que lo detienen. Y ahí está siendo juzgado ahorita con la amenaza de que pueda ser sentenciado a pena de muerte. Así están las cosas. Pero mire, si algo sucedió en el sexenio de López Obrador es que se elevó una gran sospecha de que había una vinculación del cártel, el del Chapo, ¿no?, de Sinaloa, con el gobierno federal. De hecho, Andrés Manuel López Obrador, como presidente de la República, visitó Badiraguato, que era la tierra del Chapo Guzmán, 4 veces, y en 2020 fue a saludar, como todos lo vimos, personalmente a la mamá del Chapo en la camioneta. Le dijo, sí, luego te hablo, una cosa así. Lo cual, bueno, pues generó una grandísima polémica cuando se dio esto, que hasta hoy no ha sido aclarada, no ha habido una explicación amplia por qué fue a la camioneta de la mamá del Chapo a saludarla, y él, como siempre, lo minimizó en su mañanera. Veamos la nota. En marzo del 2020, durante una gira por Badiraguato, Sinaloa, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, protagonizó un encuentro que generó amplia controversia. Al supervisar la construcción de una carretera en dicha región, AMLO se detuvo para saludar a María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Este gesto desató críticas debido a que en ese momento México enfrentaba el inicio de la pandemia del COVID-19 y las autoridades sanitarias recomendaban el distanciamiento social. Además, el saludo fue cuestionado por la relación familiar de la señora Loera con el Chapo, considerado uno de los narcotraficantes más notorios del país. AMLO defendió su acción argumentando que como adulto mayor, la madre de Guzmán merecía respeto independientemente de las acciones de su hijo. Les decía, tiene 92 años, es una mujer grande, una señora, una adulta mayor, anciana, y como todas las madres, todavía no conozco una madre que acepte la culpa de un hijo. Las madres tienen un amor especial, sublime a los hijos. Entonces, que no lo ha visto en 5 años y que no se quiere morir sin verlo, y me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos
le permita viajar para ver a su hijo. Este episodio se suma a otros eventos polémicos relacionados con la familia del Chapo y la administración de López Obrador, como lo fue el fallido operativo para la captura de Ovidio Guzmán, el hijo del narcotraficante, en octubre del 2019, conocido como el Culiacanazo, informó Abisaí Canseco. ¿Se imagina usted esa explicación? La voy a saludar porque es una anciana de 95 años. Y pues quiere a su hijo, hay que entenderlo. Es la mamá de uno de los narcotraficantes más peligrosos y más buscados. Bueno, en ese momento encarcelado. Intervenir para que la dejen irlo a visitar. ¿Se imagina usted cuántas personas presas, perseguidas existen en México que quisieran un poquito de atención del presidente? Bueno, yo eso es lo que opino. A lo mejor usted, si es partidario de todo este tema del presidente de la República, pues a lo mejor así lo ve, ¿no? Como él lo explica. Sin embargo, la polémica que se generó fue tremenda, tremenda. Y mire, en ese sentido, la evolución de los del desarrollo de los cárteles o de los acomodos, no del desarrollo, se va dando en diferentes momentos. El Chapo es detenido, se fuga, vuelven a detenerlo y lo extraditan a los Estados Unidos de Norteamérica, donde ahí lo tienen. Y luego detienen al Mayo Zambada, ya al cierre en julio de 2024, al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Se lo llevan en un avión, dicen el hijo del Chapo, se lo lleva en un avión, le dice, vamos a... ¿Quién sabe qué le diría? Y llega a Estados Unidos y ahí le echan el guante. O sea, prácticamente secuestrado, pues. Y lo meten a prisión y actualmente lo están juzgando. Es un asunto que ha generado también mucho ruido porque pues a López Obrador nunca le dijeron nada. Se enteró hasta que ya estaba ahí. Veamos la nota. La detención de Ismael El Mayo Zambada en julio de 2024 revivió tensiones entre el gobierno de Estados Unidos y el mexicano, pero también con exsocios que integraron el cártel de Sinaloa. Pocos días antes de ser detenido, el narcotraficante más buscado de México ofreció una entrevista exclusiva a la periodista María Scherer Ibarra, esto como forma de cierre a la entrevista pendiente con Julio Scherer. El Mayo fue capturado el 25 de julio de 2024 en un aeródromo privado cerca del Paso, Texas, junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Esta detención puso fin a más de 50 años de evasión de las autoridades por parte de Zambada, quien nunca antes había sido arrestado ni encarcelado. La captura se llevó a cabo sin la participación de las autoridades mexicanas, lo que generó controversia en México, pues la caída del señor de la montaña abrió las interrogantes respecto a cómo fue que ocurrió y quiénes intervinieron, información que hasta el momento no ha sido aclarado por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo a las especulaciones de la entrega del Mayo, habría sido Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, quien traicionó a Ismael Zambada, información que el Mayo confirmaría a través de una carta difundida por sus abogados. El fin no justifica los medios. Entonces, no porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo. Y en general, cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la soberanía, es decir, la manera en que haces las cosas también tiene fondo, no solo es el fin.
En el pronunciamiento escrito, Zambada indicó que fue citado por uno de los chapitos para reunirse en Culiacán con Guzmán López, el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el empresario Héctor Cue Ojeda, con el fin de limar rencillas políticas en el estado. Zambada negó haberse entregado voluntariamente y calificó su captura como un secuestro. Derivado a esta detención y la presunta traición, se agudizaron tensiones internas en el cártel de Sinaloa y una guerra en el estado. Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. Informó Julia Vallarta. Así las cosas, han sucedido otros acontecimientos y le voy a contar un poquito, a recordar lo que fue el famoso Culiacanazo, donde ya tenían arrinconado a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, listo para ser trasladado. Lo hubiera podido extraer en vía aérea y llevárselo porque desataron un desmadre en Culiacán tremendo. Pero no, López Obrador dijo que lo liberara. Se lo cuento regresando de este corte. Cayó muy bien la idea de decir a la fregada a los migrantes. Ya sáquenlos, ya no queremos más. Se había hecho una bolsa ahí inflada, ¿no? Fea, porque les estaban pagando hoteles, ¿no? A migrantes que llegaban, no tenían papeles y se aventaban 6 meses, 8 meses, 1 año tirando la hueva y tenían apoyos de tarjetas para que fueran a comprar comida a los supermercados, en fin. Hay gente que se tarda años para poder obtener el pasaporte, porque es caro, porque es un trámite engorroso, y mucho más para obtener una visa, o nunca te la otorgan. Entonces, sí se puede. Yo tengo el derecho de irme a trabajar a Estados Unidos, de irme a trabajar a Canadá, de irme a trabajar a Ciudad de México, a Europa, a Afganistán, a donde yo quiera. Pero tengo que cumplir con lo que esos países, más, ni siquiera trabajar, Jaime, de viaje. Tú has salido del país y hay países que te requieren ciertos protocolos y ciertos requisitos para poder ingresar a ese país. Yo clasificaría que es un derecho humano de que puedas querer cambiar de país y me acoplo a las reglas. Pero los señores que estaban ahí, de entrada, ya la manera de querer ingresar ya era violentando las reglas. Pues es que, a ver, y la otra, tú no puedes venir a mi casa a reclamarme que quieras entrar porque en tu casa está de la chingada. Yo qué diría, oye, pues dile a tu casero, si es que la rentas, que la arregle. Dile a tu papá, el que paga, el que ordena, el que tiene el mando, pues que se pongan las condiciones necesarias para que tú puedas comer, tengas papel de baño, tengas seguridad, tengas todas las comodidades. Ese es el punto. Mira, yo creo que hay una crisis tremenda de humanidad. En San Juanito Chipitongo, puta, pues la gente está muriendo de hambre, ¿no? Y vas y le reclamas a tu gobierno y te regalan una despensa, ¿no? Y te dicen que López Obrador fue el mejor presidente de México. Y dices, no, pues no manches, ¿no? Y sí es cierto, dice Omar. y dices, no, pues mejor ya me voy a buscar. O sea, porque nosotros tratemos bien a los migrantes en México, por eso van a tratar bien a nuestros paisanos en Estados Unidos. Bueno, como le decía, si usted recuerda, hubo una acción a petición del gobierno de Estados Unidos de extraditar a Ovidio Guzmán. Entonces lo localizan, lo detienen, entra un grupo del ejército y nunca lo sacan de ahí. No lo extraen por vía aérea, no se lo llevan por vía terrestre y dejan que durante 6 o 7 horas se agarren a cocolazos allá en Culiacán
disparándose, matando gente, amagaron a unos integrantes del ejército y al final de cuentas el presidente salió y dijo, libérenlo. Y él mismo salió, quise decir, a la mañanera a decir, yo di la orden, yo Andrés Manuel, di la orden de que lo liberaran para que no se generara más matanza y no sé qué. Bueno, y de ahí pasó a que a últimas fechas, ahora recientemente, hace unos días, 17 personas familiares de Ovidio Guzmán fueron, y así se puede decir, aunque no están detenidos, fueron y se entregaron al gobierno de Estados Unidos para pedir su protección, según esto, según lo que trasciende, porque la gente del Mayo Zambada está tratando de liquidarlos en esta guerra que se desata, ahora que los dos líderes, el Chapo y Zambada, los dos están presos en los Estados Unidos de Norteamérica. Esta es la información. El pasado 17 de octubre del 2019, un gran convoy de vehículos se dirigió a la casa de Ovidio Guzmán López en Culiacán para ejecutar una orden de un juez estadounidense. Cuando fue atacado, los militares lograron capturar a Ovidio Guzmán López, pero rápidamente se vieron rodeados por hombres armados del cártel. Estos comenzaron a atacar objetivos gubernamentales y militares alrededor de la ciudad y se podían ver enormes torres de humo saliendo de autos y vehículos en llamas. Los sicarios estaban bien equipados con chalecos antibalas y ametralladoras pesadas. Al fin, Guzmán López fue liberado después de que 8 militares fueron tomados como rehenes. Ante esto, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió la decisión de liberar a Guzmán López, argumentando que evitaba la pérdida de vidas. Y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos, y se dio la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso, porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Posteriormente fue detenido el 5 de enero del 2023 tras un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en Culiacán, Sinaloa. Meses después de la detención en México del capo líder de los Chapitos, el gobierno de los Estados Unidos solicitó su extradición para ser juzgado por cargos vinculados con narcotráfico y lavado de dinero en aquel país. Actualmente se ha informado que Ovidio Guzmán López el pasado 6 de mayo decidió cambiar su declaración de culpabilidad, lo que evidencia que el capo mexicano ha llegado a acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos para colaborar con ellos. No obstante, será hasta el próximo 9 de julio que se estará presentando a comparecer ante el Tribunal de Chicago para confirmar que cambió su declaración. Sin embargo, hasta el momento se ha notificado que al menos 17 familiares de Joaquín El Chapo Guzmán, encabezados por Griselda López Pérez, madre de Ovidio Guzmán López, se entregaron al gobierno de los Estados Unidos en el puente internacional de San Isidro, informó Abisei Canseco. No lo comentamos ahorita, pero también quedó pendiente decir que hubo 19 personas que estaban detenidas, entre ellas Caro Quintero, en penales de México, y el gobierno sin mayor trámite, ¡pum!, se los aventó a los Estados Unidos.
Dijo, ahí van estos extraditados, aunque no se los estaba pidiendo, ni se hizo ningún otro trámite. ¿Por qué? Y luego estos familiares también van, y ellos voluntariamente van y se entregan al gobierno de los Estados Unidos, familiares de Ovidio Guzmán. Todo esto ha generado que desde el Chapo, el Mayo, ahora Ovidio, la especulación de que están diciendo y soltando la sopa, como se dice en el argot, están diciendo cosas que están comprometiendo a otros personajes de México. Entre ellos se señala y se dice que gobernadores en funciones, funcionarios, se señala recurrentemente a Mario Delgado, que es titular de la SEP, y a otros gobernadores, a Américo Villarreal, sobre todo ni se diga a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Pero lo que causó sorpresa es un hecho que se dio hace apenas unos días, en el cual, de manera inicial, a Carlos Torres, esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, le quitan la visa. O sea, va a cruzar en la línea de San Diego y le retienen la visa y le dicen, ¿qué cree? Que está reportado que se la tenemos que quitar. Yo creo que se quedó medio sorprendido, se fue, no lo detuvieron, le detuvieron la visa, se la quitaron y a las 2 semanas se la decomisan a su esposa, la gobernadora de Baja California Norte. Él era encargado de proyectos especiales del municipio de Tijuana, Carlos Torres, y su esposa la gobernadora. A los dos les quitaron la visa. Hasta ahorita, hasta este momento que hacemos este programa, no se ha dicho por qué. Ha corrido el rumor de que les han decomisado cuentas en Estados Unidos. Ella niega que tenga cuentas, pero no dice si también, no se aclara si las cuentas podrían ser de su esposo. Y dice que está sorprendida de por qué le quitaron la visa. Pero ha generado un rumor tremendo, una especulación enorme de que puede ser causas de vinculación con el narcotráfico. Veamos la nota. El 10 de mayo de 2025, la gobernadora de Baja California, Marina Pilar Ávila, y su esposo Carlos Torres anunciaron que el gobierno de Estados Unidos revocó sus visas de turismo. La notificación inicial fue recibida por Torres durante un intento de cruce fronterizo en Calexico y poco después Ávila fue informada de la misma manera. Ambos políticos, afiliados al partido Morena, expresaron en redes sociales que no existen acusaciones ni investigaciones formales en su contra en México o Estados Unidos. Ávila calificó la renovación como un tema netamente administrativo y negó tener cuentas bancarias en el extranjero en respuesta a las especulaciones que la acusan de una posible vinculación delictiva. He sido incluida en una medida consular y por ello hoy no cuento con mi visa para ingresar a los Estados Unidos. Que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya cancelado mi visa no significa que yo haya cometido algo malo. Es una decisión administrativa, no una acusación. No hay delito, no hay una falta. No se ha comunicado la causa de esta medida y cualquiera que sea la razón, estoy tranquila y con la conciencia limpia de que todo se aclarará. Y sin embargo, algunos han querido convertir esta situación en un arma política. Por otra parte, previo al revuelo ocasionado por lo ya mencionado, oficiales de aduanas y protección fronteriza en el puente internacional Brownsville-Matamoros detuvieron a un agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, junto a su pareja, quienes intentaban cruzar la frontera a bordo de un Fiat 2022 con más de $184,000 sin declarar. La pareja fue sorprendida retirando dinero de un auto abandonado en Texas e intentando regresar a México sin declararlo. Aunque portar más de $10,000 no es delito, no reportarlo ante aduanas es una violación federal que puede conllevar a sanciones, informó Julia Vallarta. $180,000 la fiscal antisecuestro de Tamaulipas. No tiene que ver con Marina del Pilar,
A ella se le canceló la visa. Y dice, no cometí ningún delito, ninguna falta. Pero cancelar una visa, porque además el otro punto clave es, sí, al esposo sí lo paran en el cruce y ahí le dicen, a ver, pum, va para atrás. Pero a la gobernadora le mandan decir que ha quedado cancelada su visa. 2 semanas después de la cancelación de la visa de su esposo. ¿Quién sabe cómo estén ahí las jugadas? Por lo pronto, ya todo eso empezó a apestar tremendo. Y luego la detención de la fiscal antisecuestro. Y luego el asesinato de la candidata de Morena en Veracruz. ¡Uf! Vamos a un corte. Volvemos. De algo que lastimó mucho a los oaxaqueños y que fueron los conflictos del 2006. Esos que pusieron en jaque a los comercios, a la ciudadanía. Empezó como un conflicto magisterial y luego escaló tremendamente, pues hasta un conflicto social. Pero mire, pasa una cosa muy curiosa. Todo el conflicto se dio en los valles centrales, o más bien dicho en la ciudad de Oaxaca, porque se decía que se había puesto en jaque al gobierno, que tenía que renunciar, el de Ulises Ruiz Ortiz, que era el gobernador, pero no se expandió a todo el estado. Incluso vino una comisión que empezó a analizar si era necesario hacer la desaparición de poderes en el estado. Pero no fue necesario, no se hizo. Y este conflicto que escaló tremendamente en ese 2006, pues hoy tendrá consecuencias. Fue la madrugada del 14 de junio, donde elementos de la Policía Estatal y Municipal irrumpieron en el plantón con el objetivo de desalojar a los maestros. Sin embargo, tras horas de enfrentamientos y actos de violencia, los docentes lograron reorganizarse y regresaron para expulsar a las autoridades. Este enfrentamiento causó indignación entre la población oaxaqueña, incluidos padres de familia, lo que agudizó al movimiento. Ya cayó, era el grito, era la consigna. Cuando estaban todos estos paros, ¿sí se acuerda usted si es de Oaxaca y estuvo aquí? A mí me agarró un cierre que hicieron allá por el Chedraui del periférico y cerraron y no dejaron pasar, pero ni a las hormigas. Tuvimos que regresar, nos fuimos en un carro y ese era el grito. Y se acercó un maestro y me dijo, ya cayó, Ulises, ya cayó. Me dijo como diciendo, ya es un hecho. Y Ulises no cayó en ese momento. El gobernador de entonces cometió esa aberración, ese crimen. Como consecuencia, llegaron pueblos a darle la mano al magisterio. Y yo odio a ese señor gobernador por estúpido, por necio, por cruel, por infame y por asesino, porque hubieron en ese ínter varios muertos. Bien, continuamos aquí en Operación Noticias y mire, le comento que el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó ayer la primera acusación por narcoterrorismo. ¿Se acuerda que esto también causó una gran polémica y se inconformó el gobierno de México, pero nada más como que se retorció y se aguantó? A la hora que dijeron, no, a partir de ahora los cárteles son considerados grupos terroristas. Bueno, pues el primero ya está. A 2 integrantes del cártel de Sinaloa, Pedro Insunza Noriega, el Sagitario, y su hijo Pedro Insunza Coronel, el Pichón, su apodo. Fueron imputados de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo
ante la Corte Federal de San Diego, California. Ambos se encuentran prófugos. Cuidado, puede ser pena de muerte. Escuchemos la nota. Una acusación que nuestra oficina reveló hoy es el primero de la nación, para acusar a varios líderes del cartel de Sinaloa con narcoterrorismo y apoyo material de los cargos de terrorismo, en conexión traficando cantidades masivas de cocaína con fentanilo, metanfetamina y heroína. La acusación fue posible por la orden ejecutiva del presidente Trump 14157, que designó al cartel de Sinaloa como organización terrorista extranjera, y el secretario de Estado, posterior designación del mismo, el 20 de febrero de 2025. El 11 de abril de 2025 fui juramentado como fiscal de los Estados Unidos. Ese mismo día creé una unidad de narcoterrorismo dentro de nuestra nueva sección de crimen organizado. Esta decisión refleja el compromiso de nuestra oficina con el Departamento de Justicia para recuperar las prioridades de América en apuntar al liderazgo de estas organizaciones terroristas extranjeras. Centrándose en esta acusación, los notorios Pedro y Susan Noriega y su hijo, Pedro y Susan Coronel, están acusados con cargos de terrorismo y tráfico de drogas. Se describen en documentos judiciales como líderes de uno de los más grandes y sofisticadas redes de producción de fentanilo en el mundo, en nombre de la facción Beltrán Leiva del cartel de Sinaloa. Bueno, ya ve cómo en épocas recientes, en estos días, quiero decir, se ha venido decantando la cantidad de información y las cosas que le están poniendo los pelos de puntas a varios políticos mexicanos actuales, sobre todo de Morena, hay que decirlo. En tanto, pues los que no son de Morena aprovechan para echar calabaza que da miedo, ¿no? Ricky Requín Canallín, ¿se acuerda que así le decía Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Anaya? Dice que ahora que se han entregado estos familiares de El Chapo, 17, ¿no? Familiares de Ovidio Guzmán, y con la encarcelación o encarcelamiento del Mayo y del Chapo, nos vamos a ir enterando de muchas cosas sucias en la política mexicana. ¿Será? Veamos la nota. No hay duda, los chapitos van a cantar y nos vamos a enterar de muchas cosas, porque el gobierno norteamericano no ofrece inmunidad a cambio de nada, lo ofrece a cambio de información, y esto me lleva a reiterarle la exigencia al gobierno mexicano, que se rompa ya el pacto de impunidad. No puede ser que solo nos enteramos de información, de vínculos de políticos con el crimen organizado cuando interviene otro país. Y por supuesto, debe haber mucha gente, particularmente de Morena, que en este momento está temblando, porque no hay duda de que estos señores van a cantar y van a dar información. Es el panista Ricardo Anaya, y bueno, pues hay una guerra de declaraciones tremenda con todo lo que está sucediendo. Hay puntos de vista encontrados. Por ejemplo, Ricardo Monreal, ¿no? Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, él dice que él cree en la presunción de inocencia de Marina del Pilar al habérsele suspendido sus visas en Estados Unidos, y que dice él que él apoya esa idea de que es un asunto administrativo que no tiene que ver con vínculos de nada, de ningún delito. Esos que están metiendo las manos a la lumbre se las pueden quemar, ¿eh? Así lo dijo Ricardo. Ricardo Monreal, perdón. Yo digo, usted dice que se pronuncia a favor de que Estados Unidos dé información. Sí, claro. No la hay, claro. Pero ¿no le parece muy temprano el hacer ese respaldo? No, cuando usted no me dice parece, no porque tiene... es el principio de presunción de inocencia. Si a usted la acusan el día de hoy de tentativa de homicidio, yo le diría que usted es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Eso se llama presunción de inocencia. Aunque la acuse un gobierno extranjero, no importa. Hasta que tenga las pruebas y que tenga todo el proceso debidamente integrado, entonces voy a creer. Pero le voy a creer a usted de que es inocente
hasta que se demuestre lo contrario. Eso se llama, en principio constitucional, debido proceso y presunción de inocencia. A ese nos atenemos. Y el hecho de que la bancada el día de ayer haya emitido un pronunciamiento, lo hicimos convencidos. Los diputados integrantes de esta bancada decidimos respaldar a la gobernadora Marina del Pilar, porque nos pareció inusual, inusitado, y que no conocemos las razones, aun cuando se trate, como ya dije, de un acto administrativo unilateral de un gobierno extranjero que tiene ese derecho a hacerlo. Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum hoy fue muy clara y dijo que hubiese información al respecto, y nosotros respaldamos esa petición de información. Y bueno, mire, durante este martes 13 de mayo circuló en redes un informe sobre la supuesta revocación de la visa, también quitarle la visa, que le habrían quitado la visa de Estados Unidos al gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal. Y al respecto de la vocería de seguridad del estado, primero salió a decir que era información falsa. Eso fue lo primero que dijo. Mire, ahí está, si usted está por Facebook, ahí está en pantalla el comunicado de la vocería de seguridad. Ante la información que circula en redes sociales sobre la supuesta revocación de la visa americana al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se precisa que es información falsa, no confirmada por ninguna autoridad. Se recomienda a la ciudadanía no prestar atención a ese tipo de información. Así salió el primer comunicado de la vocería del gobierno de Tamaulipas. Sin embargo, minutos después, de que fluyera la nota, corrigieron su tuit diciendo que es información no confirmada. Hasta el momento el gobernador del estado de Tamaulipas no ha dado a conocer ningún pronunciamiento, él de manera personal, acerca de los rumores difundidos en redes sociales. No obstante, el periodista Simón Levy afirmó que Américo Villarreal fue notificado este martes sobre la cancelación de su visa. Si esto, regrésame la pantalla, por favor. Si esto fuera cierto, cuidado, porque entonces sí hay una acción sistemática de comenzar a ir sobre gobernadores que están en el ojo del huracán. ¿Quién se le antoja que sea el que sigue? Rubén Rocha, ¿no? Vamos a verlo. Mire, dice aquí, ya corregido el Twitter, dice: ante la información que circula en redes sociales entre la supuesta revocación de la visa americana al gobernador Américo Villarreal Anaya, es preciso decir que es información no confirmada por ninguna autoridad. Se recomienda a la ciudadanía no difundir información incorrecta. O sea, ya no dice es falsa, dice es información no confirmada. ¿Qué tal? Bueno, ¿falta un corte, no? Bueno, con esto cerramos con la siguiente nota, ¿no? Ok. Durante un mitin en Guadalajara, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que ha habido un manejo perverso en torno al caso del Rancho Izaguirre, y luego, ¿qué cree? Algo que ya es común en él, fue abucheado. Vamos a ver. Pero el manejo perverso que han hecho, no se los reconozco ni se los acepto, porque lo que han hecho es una perversidad. Lo que han hecho... Sí, y los mataron con Peña y te callabas, y los mataron con Calderón y te callabas, y bañó en sangre el país y te callabas. Y si eres de las personas que han luchado, Bueno, Gerardo Fernández Noroña no tiene remedio. ¿Cómo va a terminar? ¿Quién sabe? ¿Qué tanta popularidad y aceptación
y aceptación electoral, en todo caso, que es lo que a él le puede interesar, tendrá, después de todos estos desmadres que arma, quién sabe, ¿no? Ya ve que hoy la gente no sabe uno cómo va a reaccionar. Por lo pronto, yo le doy las gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a la próxima emisión. Soy Jaime Velázquez. Está usted en la red de Corporativo Radiofónico AS Comunicación y también en Política Sin Corbatas del canal de YouTube y la fanpage Operación Oaxaca. Hasta luego.